El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez en Fórmula Noticias. El primero del 2024, Arturo Sánchez Gutiérrez. Qué gusto, Arturo. ¿Cómo te va? Arturo es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Excelente 2024, mi querido Arturo. Muy buenos días. Igualmente para ti, mi querido Jaime, buenos días. Oye, Empieza el año muy intenso. Pues es lo que te iba a decir, qué intensidad, ¿no? Con la violencia, Arturo, con lo que ocurre. El viernes platicaba con Capella, con pues que fue funcionario público, Alberto Capella, un buen funcionario público, exdirector de algunas, titular de seguridad pública de Morelos, de Tijuana, tuvo un paso muy rápido por Quintana Roo, sabe del tema, tiene una consultora y ponía sobre la mesa el tema de lo que ha ocurrido, al menos en estos últimos días. 4 asesinatos, Ricardo Taja en Guerrero, el de un precandidato en el Suchiate, allá en Chiapas, lo que ocurrió en Morelos, en Cuautla, lo que ocurrió con un precandidato de Movimiento Ciudadano en Colima. En Colima. Hoy el Universal destaca esta como nota principal, Arturo. La cosa no viene sencilla. No, mira, ya teníamos la experiencia del 21 y también del 18, la violencia política en términos de atacar o intimidar o, en efecto, lamentablemente asesinar a candidatos y precandidatos de los diferentes niveles de puestos de elección popular. Se está convirtiendo en una constante bastante peligrosa para la democracia, para los partidos políticos, para que podamos decidir los ciudadanos quiénes nos van a gobernar. Y esto es evidentemente pues una forma de intimidación que lamentablemente pues está en manos de las autoridades no electorales, pero que al mismo tiempo pues implican una muy difícil situación para los partidos políticos. ¿Quiénes van a querer animarse a representar legítimamente a comunidades, a municipios, si la amenaza del crimen está permanentemente sobre ellos? Y eso es muy lamentable. Creo que a estas fechas estén empezando este tipo de situaciones, pues no auguran muy buenos pronósticos para lo que va a venir cuando ya haya campañas electorales, cuando los candidatos se manifiesten abiertamente sobre sus alternativas y sus proyectos. Esto sí está generando una diferencia importante en lo que va a ser ya de por sí un proceso electoral bastante complicado. Así como estamos hablando de cuatro precandidatos y candidatos a diferentes puestos de elección popular, pues vemos que el INE insiste en tratar de controlar las manifestaciones de los funcionarios públicos para que no intervengan en la elección. Lo mismo está ocurriendo en el Tribunal Electoral. Empezó ya el periodo de la presidencia de la nueva presidenta del Tribunal Electoral, y bueno, de las primeras manifestaciones es no exhortar, pero sí llamar al presidente de la República a que se cumpla la Constitución y que no haya ninguna intervención de funcionarios públicos en el proceso. Que se tenga que hacer este tipo de manifestaciones, pues resulta de alguna manera pues una caracterización del proceso electoral muy complicada para lo que se espera. Y mientras el INE sigue en su batalla por nombrar a los funcionarios públicos que están pendientes, a la Secretaría Ejecutiva, a los directores ejecutivos. O sea, estamos empezando un año electoral con todavía muchos pendientes y con situaciones difíciles como estos lamentables asesinatos que están ocurriendo en estos días, mi querido Jaime. Sí, difícil lo que está ocurriendo, Arturo. Y en medio de esto, ya con nueva ministra también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo, Lenia Batres. Ayer manda un mensaje y da a conocer que mandó también una solicitud que tiene que ver con su seguro, con gastos médicos, con su salario. Tengo entendido que hay una respuesta, proceso ya da a conocer que esta respuesta pues no puede darse, pero bueno,
Ya tenemos nueva ministra en lugar de Arturo Saldívar. Sí, a ver, yo no, creo que, bueno, lo que siempre decimos en términos de los órganos colegiados es que lo que hace a la Corte, lo que hace al INE o al Tribunal Electoral o a cualquier otro órgano colegiado, es el debate interno entre sus miembros. Habrá que esperar a ver las sentencias que proponga Lenia Batres como ministra de la Corte para ver cuál es su forma de interpretar la ley, la Constitución, y de ahí sacar elementos para poder evaluar cuál es su desempeño. Creo que es evidente que su cercanía con Morena y su, bueno, obviamente designación directamente hecha por el presidente de la República, pues le dan un sello que yo creo que tenemos que tener un poco de tiempo para analizar sus sentencias. Ahora, lo que sí es cierto es que su discurso de llegada a la Corte, pues sí critica a la propia Corte. Pareciera que está llegando a un órgano colegiado en donde ella no quisiera estar, o no le gusta, o no le satisface la forma como se ha comportado. Bueno, y esto, bueno, pues no implica una forma de diálogo muy agradable al interior, porque finalmente está criticando a sus propios colegas, a las personas dentro de la Corte que han tomado decisiones que según ella no van de acuerdo con lo que debiera ser la Suprema Corte de Justicia de la No, Nación. dice que incluso anticonstitucionales, ¿no? Exactamente. Y llama mucho la Entonces, atención, ¿no? Porque hasta donde se sabe no ha habido una decisión anticonstitucional y sería muy delicado que se avalara por votación de 8 de mayorías, incluso de sus propias compañeras, ¿no? Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Sí, yo creo que hay muchos debates pendientes que tener en relación al Poder Judicial. El presidente de la República busca transformarlo. El mismo Arturo Saldívar está anunciando que está proyectando un proyecto de transformación de la Corte para la nueva administración. En fin. Creo que hay mucho que discutir al respecto, pero sí criticar al órgano del cual formas parte, del cual vas a proponerle a ese órgano interpretaciones de la ley, de la Constitución y sobre todo calificarlo de equívoco, erróneo, no constitucional, al servicio de ciertos sectores, bueno, pues no ayuda mucho para lograr incluso una transformación de la propia Corte. Mira, Jaime, lo que yo pienso es que en este tipo de órganos lo que valen son los argumentos, no la crítica. Todo el mundo podemos criticar a la Corte, al INE, al Tribunal Electoral, a cualquier tipo de órganos, pero los que están ahí sentados, lo que les hace fuertes son sus argumentos, su fundamento legal, su forma de interpretar la ley, el acatar los precedentes, porque Lenia Batres de alguna manera incluso critica la jurisprudencia que se ha desarrollado y critica a la Corte de haber suplido al Ejecutivo y al Poder Legislativo con sus sentencias. Esto implica de alguna manera, pues sí, una reflexión mucho más profunda, pero vamos a ver cuáles son sus interpretaciones y sus argumentos a la hora de discutir en la Corte. Seguramente las próximas sesiones serán muy atendidas y muy seguidas por los medios de comunicación para ver cuáles son los argumentos, que es lo fundamental para entender cómo es que se debiera comportar la Corte desde el punto de vista de la propia ministra. O también cuáles son los puntos de vista y las respuestas que le darán sus compañeros, porque finalmente es un órgano colegiado en el que el debate y el diálogo deben prevalecer. Vamos a ver cómo se comportan. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, Arturo. Y pues queda ya muy poco tiempo de precampañas, ¿no? Veremos también ese impasse que va a ocurrir de aquí hasta que ya comience de verdad la campaña y lo que va a ocurrir el 2 de junio. En efecto, ahorita estamos en un momento en el que, pues,
todavía no es campaña, aunque parezca campaña, y que estamos terminando ya un periodo previsto en la ley. Es evidente el resultado de este proceso. Falta ver qué es lo que manifiesta Movimiento Ciudadano y qué decisión toma, pero bueno, finalmente sabemos que hay dos candidatas a la presidencia de la República que terminarán la precampaña y se inicia, Jaime, un periodo de intercampañas en donde las candidatas, si hay candidato o candidata de Movimiento Ciudadano, no podrán hacer ningún tipo de expresión, solamente sus partidos, hasta que empiecen el 1 de marzo las campañas propiamente dichas, y en donde ya conoceremos directamente, ahora sí, las propuestas concretas que cada uno de los candidatos y candidatas nos puedan ofrecer a los electores. Aquí lo que va a resultar importante es otra vez que las autoridades electorales, no electorales, los funcionarios públicos respeten los tiempos y se mantengan en la periodo de intercampañas sin realizar campañas para no incurrir en violaciones como actos anticipados y cosas así que después podrían ensuciar en conjunto la campaña presidencial. Vamos a ver cómo se desempeñan estas cosas. Faltan pocos días, pero bueno, finalmente son días importantes porque todos que están queriendo posicionarse antes de que empiecen ya formalmente las campañas en abril. Gracias, Arturo. Te abrazo y te deseo un excelente 2024. Cuídate mucho. Igualmente, Mucha salud. Jaime, saludos a todo tu auditorio, que estén todos muy bien y el equipo de Fórmula, sobre todo, adelante como siempre. Ese es el principal, el que debe de estar muy bien. Gracias, Arturo. Abrazo grande, cuídate mucho. Bueno, buen día.